El sonido fue seco, como un puñetazo contra una puerta hueca. Pensé que era el vecino del tercero, el que siempre está de malas. Pero no. Era mi mujer. Laura. Desnuda. Cerrando la puerta del dormitorio con el seguro echado desde dentro. Yo estaba en el pasillo. Había llegado del trabajo una hora antes de lo habitual porque me jodieron la tarde con un corte de luz en la nave. Entré a casa en silencio, con ganas de mear y quitarme las botas. Pero no llegué ni al baño. Vi el abrigo de Laura tirado en el suelo, cosa rara en ella. Un zapato en el recibidor. La luz de nuestra habitación encendida y la puerta entornada. Pensé que se había echado una siesta. Empujé la puerta sin hacer ruido. Y entonces lo escuché. Una risa. No era de ella. Era de un hombre. Ahí me quedé, con la mano en el pomo, sintiendo cómo se me secaba la garganta. Y justo en ese momento, ¡bam!, cerraron la puerta en mi puta cara. Cerradura echada. Y silencio. Ni un grito, ni un no es lo que piensas, nada. Silencio absoluto. Toqué la puerta, no con violencia. Laura, dije. Nada. Me agaché, pegué el oído. Escuché pasos. 2 personas moviéndose. Luego, otra vez ese silencio incómodo que uno solo escucha cuando sabe que está presenciando algo que no debería. Me alejé de la puerta. Fui al salón. Me senté en el borde del sofá, sin entender nada. No grité. No lloré. No me lancé a echar la puerta abajo como un loco. Me quedé ahí, mirando la tele apagada, escuchando el zumbido del frigorífico. A los 5 minutos, salió. Él no. Solo ella. Salió en bata, despeinada, pero ni rastro de vergüenza. Me miró como si hubiera llegado borracho a casa o como si le hubiera fallado en algo. Como si yo tuviera que dar explicaciones. No quería que lo descubrieras así, me dijo, mirándome sin parpadear. Ni una lágrima. Ni una disculpa. Como si hablara del tiempo. Me levanté, sin decir una palabra. La miré durante unos segundos. Quería que sintiera algo. Miedo, culpa, lo que fuera. Pero nada. Se quedó ahí, cruzada de brazos. Le pregunté, con la voz más baja que jamás me salió. ¿Quién es? Y ella respondió, sin ni siquiera bajar la mirada. No importa. No importa. Ese fue el primer disparo. No importa, como si lo que pasaba entre esas paredes fuera trivial. Como si 12 años de matrimonio pudieran aplastarse en 2 putas palabras. Le pregunté si estaba enamorada. Me respondió con un encogimiento de hombros. Y ahí supe que algo se había roto de verdad. No por el tipo encerrado en mi habitación. No por el sexo. Sino porque ya le daba igual todo. Todo. No quise saber más. No quise ver su cara ni un minuto más. Me fui de casa sin coger nada, ni las llaves del coche. Bajé caminando, crucé la calle y entré en el bar de siempre. Pedí un whisky doble. Me lo tomé de un trago. Pedí otro. Llamé a mi hermano y le dije que me quedaría en su casa esa noche. Me preguntó qué pasaba, y solo le dije, me acaban de cerrar la puerta en la cara. Y no era yo quien estaba dentro. Dormí en el sofá de mi hermano con una almohada que olía a cigarro y una manta que no me cubría los pies, pero al menos nadie me miraba con esa cara de indiferencia que llevaba Laura. A las 7 me levanté con el cuello hecho polvo y sin saber muy bien qué hacer. Mi hermano seguía roncando como un animal en la habitación de al lado, y el piso entero olía a café recalentado del día anterior. Salí sin desayunar, caminé hasta un bar cerca del centro y pedí un bocadillo de tortilla y un cortado, no porque tuviera hambre sino porque necesitaba estar ocupado mientras pensaba.
Y eso era lo peor, pensar. Porque cuando te engañan de esa forma, no solo te preguntas por qué lo hicieron, sino desde cuándo, con quién más, si fuiste un imbécil todos esos años, si alguna vez fue de verdad, si en algún momento sintió algo por ti o solo se trataba de aguantar hasta que apareciera alguien mejor, alguien con el que cerrar la puerta y dejarte fuera como si nunca hubieras existido. Volví a casa a eso de las 10. Tenía las llaves, así que entré como si nada, aunque por dentro sabía que estaba cruzando una línea invisible, como si ya no fuera mi casa. El silencio me golpeó más que cualquier palabra. No se escuchaba nada. Caminé despacio por el pasillo, como si esperara encontrarla aún encerrada en el dormitorio, pero la puerta estaba abierta. La cama hecha. Nada fuera de lugar. Lo único que faltaba era su maleta. Se había ido. Me senté en la cocina, abrí una cerveza aunque fuera temprano y estuve allí sin hacer nada durante más de una hora. El teléfono no sonó. Nadie escribió. No tenía mensajes suyos, ni una nota, ni una explicación más allá de ese no importa que me había escupido en la cara. Me duché, me afeité la barba que me había dejado crecer por comodidad y me senté a hacer una lista. Sí, una lista. Porque cuando todo se va a la mierda, lo único que te queda es poner las cosas en orden. Primero, tenía que saber quién era ese tipo. No por celos, no por morbo, sino porque necesitaba entender qué clase de persona había entrado a mi casa, se había tirado a mi mujer y había salido por la puerta sin decir una palabra. Pensé en preguntar a ella, pero sabía que no iba a contestar. Así que empecé a tirar del hilo yo solo. Revisé el buzón de correos, facturas, llamadas del fijo, lo poco que quedaba en su portátil. Y ahí encontré algo, una reserva de hotel, a nombre de ella, pero pagada con mi tarjeta secundaria, la que solo usábamos para viajes. Fechada hacía 3 semanas. Una noche en un hotel en Valladolid. Todo coincidía con una supuesta escapada con sus amigas. Mentira. Todo era mentira. No tardé en llamar al hotel, haciéndome pasar por ella. Me puse en modo calmado, les dije que tenía que recuperar una factura detallada para una compensación de empresa. Funcionó. La recepcionista me la mandó por correo. 2 personas, habitación doble, desayuno para 2. Acompañante, Javier Sánchez. Ese nombre no me sonaba de nada. Busqué en redes, en los contactos compartidos, en sus correos. Nada. Hasta que caí. No estaba buscando en el lugar correcto. Fui a la empresa donde trabaja Laura, me planté en la entrada y esperé a que saliera alguien que conociera. Y ahí estaba Marta, su compañera de siempre. Me acerqué con cara de esto es serio y ella lo notó al instante. ¿Está Laura? Pregunté, directo, sin rodeos. Hoy no ha venido, respondió, evitando mi mirada. ¿Y Javier Sánchez trabaja aquí? Ella dudó un momento, luego asintió. Sí, en el departamento de contabilidad. Es nuevo, entró hace unos meses. ¿Se llevan bien? Marta no dijo nada, solo se encogió de hombros, pero en su cara había algo. No de sorpresa. No de duda. Era la cara de alguien que sabía perfectamente lo que pasaba pero no quería ser parte del drama. No insistí. Le di las gracias y me fui. Había confirmado lo que ya sabía, el amante de mi mujer era un compañero de trabajo. Más joven, seguramente. Un tipo cualquiera que se metió entre nosotros mientras yo trabajaba hasta las tantas en polígonos de mierda cambiando filtros industriales para que ella pudiera tener un sofá cómodo donde ver sus series por la noche. Volví a casa y me senté frente al ordenador. Lo busqué en redes, en directorios, en foros de trabajadores. Lo encontré en su Instagram. Javier S. Contable, 33 años.
Fotos de cervezas, festivales, un perro pequeño con cara de idiota y frases de autoayuda en inglés mal escrito. Nada interesante hasta que encontré una foto de hacía un mes. Playa. 2 copas. 2 toallas. Solo él en la foto, pero las señales estaban claras. Laura había estado allí. Reconocí sus gafas de sol en una esquina de la toalla. Las mismas que me regaló en nuestro aniversario hace 3 años. En ese momento no sentí celos. Sentí rabia. No por el sexo. No por las mentiras. Por la humillación. Porque había hecho todo bien. Porque había sido el marido correcto, el que no salía de fiesta, el que no se olvidaba de los cumpleaños, el que escuchaba aunque estuviera cansado, el que estaba cuando ella lloraba por cosas que ni ella entendía. Y sin embargo, ahí estaba yo. Solo. Abandonado. Reemplazado por un contable con frases baratas en Instagram. Esa noche no dormí. Hice una copia de las fotos, imprimí la factura del hotel, guardé todo en una carpeta. No sabía aún qué iba a hacer con eso, pero sabía que necesitaba tenerlo. Me quedé en el sofá, sin tele, sin música, solo escuchando los coches pasar por la calle. Y en medio de ese silencio, empecé a pensar en la venganza. No soy violento. Nunca lo he sido. Pero algo dentro de mí se estaba moviendo. Algo que nunca había sentido. Algo que me decía que no podía dejar que esto terminara con ella escapando por la puerta sin dar la cara. Yo no iba a ser el tipo que llora en la ducha mientras ella se pasea de la mano de otro. No. Esto no iba a acabar así. Y aunque todavía no tenía claro qué iba a hacer, ya sabía cómo empezarlo. Al día siguiente, me presentaría en su trabajo. Y esta vez, no me iría con las manos vacías. Amanecí con una mezcla de cansancio y determinación que nunca había sentido. No era exactamente ira, era algo más frío, más claro. No me temblaban las manos, no tenía el corazón acelerado, solo quería cerrar el círculo. Me duché, me vestí con ropa limpia, desayuné sin probar bocado y salí hacia la asesoría donde trabajaba Laura. No planeaba hacer una escena ni gritarle delante de todos, pero necesitaba que me mirara a la cara y dijera la verdad sin esconderse detrás de un no importa. Caminé despacio, como si cada paso fuera una cuenta pendiente, y cuando llegué, esperé unos minutos fuera, observando cómo la gente entraba y salía con carpetas y cafés. Era una oficina pequeña, con un portal de cristal y una puerta blanca al fondo del pasillo. Entré. La recepcionista me conocía de vista, así que no puso ninguna cara rara. Le pregunté si estaba Laura. Ella levantó el teléfono y avisó arriba. A los pocos minutos apareció Laura en la escalera. Llevaba una blusa beige y un pantalón negro, su ropa de trabajo habitual, pero la manera en que bajó me confirmó todo. No había sorpresa ni miedo, solo molestia, como si mi presencia fuera un inconveniente menor en su agenda. Se detuvo en el último escalón y me miró con calma. ¿Qué haces aquí, Marcos? Preguntó, bajando la voz para que no la oyeran. Necesito hablar contigo, respondí. No es buen momento. No me importa si es buen momento. Lleva semanas evitando esto y hoy no me voy sin una respuesta. Suspiró y me hizo un gesto con la mano para que la siguiera. Me llevó a una pequeña sala de reuniones, con una mesa de madera y 2 sillas. Cerró la puerta. Durante unos segundos no dijo nada, solo se cruzó de brazos. Dime, soltó, como si me estuviera dando permiso. ¿Con quién estabas esa noche? Ya lo sabes, respondió sin dudar. Quiero escucharlo de tu boca. Javier. Ese nombre, dicho en voz alta, sonó peor de lo que imaginaba. No porque me sorprendiera, sino porque lo pronunció sin titubeos, sin rastro de vergüenza. Era una confesión sin remordimiento.
Me apoyé en la mesa y la miré directamente. ¿Desde cuándo? Desde junio. ¿6 meses? Pregunté, intentando no levantar la voz. Más o menos. No lo conté, dijo con una tranquilidad que me descolocó. ¿Por qué? Porque estaba cansada, Marcos. Porque ya no me sentía bien contigo. ¿Y eso te da derecho a acostarte con otro? No se trata de derechos, se trata de lo que uno siente. No estoy justificando nada, pero tampoco voy a fingir que fue un error. La escuchaba y cada palabra me hundía un poco más. No porque doliera lo que decía, sino porque hablaba como si todo estuviera resuelto, como si lo nuestro fuera una relación terminada hace tiempo y yo fuera el último en enterarme. ¿Piensas irte con él? No lo sé, contestó sin mirarme. No he pensado en eso todavía. ¿Y el otro día en casa? ¿Lo trajiste ahí porque te daba igual todo? No quería que pasara así, no estaba planeado. Pero pasó. Sí, pasó. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía oír el tic-tac del reloj de la pared. No sabía si quería gritar o reírme. Ella permanecía firme, con las manos cruzadas, esperando a que dijera algo más. Eres increíble, Laura. Ni siquiera intentas mentir. ¿Para qué? Dijo. Ya sabes la verdad. No, no la sé. No sé si alguna vez me quisiste, si todo lo que vivimos era real o si me usaste hasta que apareció uno más interesante. Te quise, respondió sin pensarlo, pero lo dijo con una voz apagada, sin la fuerza de quien recuerda algo que ya no siente. ¿Y ahora, qué? Ahora no lo sé, Marcos. Supongo que tenemos que hablar de separarnos. Esa palabra, separarnos, cayó como una piedra en la mesa. No lo dijo con rabia ni con pena, lo dijo como quien firma un documento inevitable. Me levanté despacio. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Con la casa, con las cosas, con los años. Podemos hacerlo bien. Sin peleas. Me reí, no porque tuviera gracia, sino porque me pareció absurdo escucharla hablar de hacerlo bien después de lo que había hecho. Tranquila, no pienso montar un espectáculo, le dije. Pero no te confundas, no pienso dejar que te vayas de rositas. Ella bajó la mirada por primera vez, como si esa frase la hubiera tocado en algún punto que prefería no mostrar. No dije más. Salí de la oficina dejando la puerta abierta. En la calle respiré hondo, pero el aire me supo a nada. No me sentí liberado ni satisfecho. Me sentí vacío. Pasé la tarde caminando sin rumbo por la ciudad. Entré en un bar y pedí una caña. Luego otra. Al cuarto vaso ya no sentía la garganta seca ni el estómago revuelto. Empecé a pensar en Javier. En cómo sería, en qué le habría visto. Supuse que era más joven, con menos barriga, más conversación, o simplemente nuevo, distinto. Tal vez eso era todo. Lo nuevo siempre tiene ese brillo estúpido que hace que la gente olvide lo que tiene en casa. Llamé a Marta, la compañera de Laura. Le pedí que nos viéramos un momento. Nos encontramos en una cafetería cerca del trabajo. Ella llegó nerviosa, mirando a todos lados, y se sentó frente a mí sin saber por dónde empezar. No quiero meterme en esto, Marcos, dijo. No te estoy pidiendo que te metas, solo que me digas la verdad. Sí, lo sabía, admitió. Lo sabíamos varios. Se les notaba demasiado. Al principio pensamos que era una tontería, pero luego empezó a ser descarado. Venía a buscarla después del trabajo, se iban juntos los viernes, inventaban reuniones para salir antes. ¿Y nadie dijo nada? No era asunto nuestro. No la culpé. Me di cuenta de que todos habían sido cómplices pasivos de algo que se veía venir. Ella bajó la voz antes de irse.
Si te sirve de algo, Laura cambió desde que empezó con él. Ya no hablaba de ti, ni de su casa, ni de nada que tuviera que ver contigo. Era como si hubiera borrado esa parte de su vida. Le di las gracias y me quedé solo con mi café frío. Esa frase se me quedó clavada, borrado esa parte de su vida. Era justo eso. Me había eliminado sin remordimientos, como si yo fuera una foto vieja que ya no merece espacio en el álbum. Esa noche volví a casa y empecé a guardar mis cosas. No porque pensara irme de inmediato, sino porque necesitaba separar lo mío de lo suyo. Cajones, ropa, herramientas, libros. Cada objeto parecía tener un peso nuevo. En una estantería encontré un marco con una foto nuestra en Portugal, en una playa donde se suponía que fuimos felices. La tiré al cubo de basura sin mirar más. A las 11 sonó el timbre. Era Laura. Entró sin pedirme permiso, con la misma seguridad de siempre. Solo vengo a recoger algunas cosas, dijo. Hazlo. Pasó al dormitorio y empezó a meter ropa en una maleta. Yo me quedé en el salón, observando cómo se movía, sin prisa, sin culpa. No vas a preguntarme si estoy con él ahora, dijo desde la habitación. No me hace falta. No quiero que pienses que lo hice para humillarte. Tranquila, no pienso nada. Ya no me da para pensar. Sé que te duele, pero no voy a pedirte perdón por sentirme viva otra vez. ¿Viva? Repetí, mirándola desde la puerta. Llama sentirte viva a joder a otro mientras yo trabajo. Curioso concepto. Se giró, pero no contestó. Cerró la maleta, se la echó al hombro y caminó hacia la salida. En el pasillo se detuvo un segundo, como si quisiera decir algo más, pero al final solo dijo: Adiós, Marcos. La puerta se cerró despacio, sin golpes, sin gritos. Me quedé de pie mirando el hueco, sintiendo por primera vez en el día que lo peor no había sido descubrir la traición, sino verla marcharse sin mirar atrás, como si yo fuera un mueble viejo que ya no encaja en su casa. Los días siguientes fueron una especie de simulacro de normalidad. Me levantaba temprano, preparaba café, revisaba correos del trabajo y hacía como si todo estuviera bajo control, pero en realidad solo estaba esperando que pasara algo. Laura no volvió a casa ni llamó. No dejó ningún mensaje, ni siquiera un correo para hablar de las cosas materiales. Era como si la parte práctica del matrimonio también le diera igual. A los 3 días me llamaron de la empresa para ofrecerme unos días libres, seguramente porque alguien había notado que no estaba en mi mejor momento, y acepté sin pensarlo. Me quedé en casa sin hacer nada, solo pensando en cómo ajustar cuentas. No era una venganza por orgullo, era por justicia. Quería que sintiera el mismo golpe seco que me dejó sin aire aquel día frente a la puerta cerrada. Lo primero fue decidir cómo hacerlo sin perder el control ni caer en una pelea inútil. Quería que doliera, pero sin gritos, sin manos, sin policía. Solo hechos. Me pasé toda una noche en la mesa del salón revisando todo lo que tenía, copias de correos, la factura del hotel, las fotos, los mensajes que conseguí a través de una amiga que aún tenía contacto con ella y se apiadó de mí. Todo estaba ahí, suficiente para dejarla en evidencia en su trabajo y en su círculo. No era solo despecho, era mostrarle lo que realmente había destruido. A la mañana siguiente imprimí todo. Me gasté más de 30 euros en copias y carpetas. En cada una puse los documentos en orden, con fechas, nombres y pruebas. Hice 4 carpetas idénticas, una para su jefe directo, otra para el Departamento de Recursos Humanos, otra para los padres de ella y la última para el propio Javier. No quería insultos ni amenazas, solo hechos. Cada carpeta llevaba una nota que decía: esto es lo que ha pasado mientras todos miraban hacia otro lado. Ese viernes por la tarde, esperé en la puerta de la asesoría hasta que cerraron. Cuando salieron los empleados,
caminé hasta el buzón interno de correspondencia y dejé las carpetas. Nadie me vio. No me temblaron las manos, no me sudó la frente. Todo lo hice con una calma que me sorprendió. No lo disfruté, pero sentí que era necesario. Esa noche recibí la primera llamada. Era Laura. No contesté al principio, pero insistió tantas veces que terminé por hacerlo. Su voz estaba alterada. ¿Qué has hecho, Marcos? Nada que no merecieras. ¿Has enviado esas cosas al trabajo? ¿Eres consciente del daño que me puedes causar? Solo he contado la verdad. Tú elegiste con quién acostarte y dónde, yo solo puse los datos en orden. Eres un hijo de puta, gritó. Posiblemente, respondí, pero uno que no mintió. Colgó. 10 minutos después volvió a llamar, pero ya no contesté. Me quedé mirando el teléfono y luego lo apagué. Dormí por primera vez en mucho tiempo sin despertarme a mitad de la noche. Al día siguiente comenzaron las consecuencias. Una compañera mía, que tiene una amiga en la asesoría, me contó que el ambiente allí era un caos. Javier había sido llamado a declarar ante Recursos Humanos, Laura había pedido un día libre y se corrían rumores de despido. Me sorprendió lo rápido que se extendió todo. En menos de 24 horas su historia estaba en boca de todo el edificio. No sentí orgullo ni satisfacción. Solo una especie de alivio mezclado con tristeza. A veces la justicia no se parece a lo que uno imagina. El domingo por la tarde, apareció en mi puerta. No llamé a la policía ni la eché. Quería escucharla. Entró con una expresión que no le había visto nunca, una mezcla de rabia y desesperación. No tienes idea de lo que has hecho, dijo nada más entrar. Te equivocas. Sé exactamente lo que hice. Me van a echar del trabajo. Javier también. No solo destruiste mi relación contigo, ahora destruyes mi vida. Tu relación conmigo la destruiste tú. Y si te echan, será porque no supiste mantener la profesionalidad que tanto presumías tener. Se quedó callada un momento, mirándome con los ojos rojos. No sabía si iba a llorar o a gritar. ¿Era esto lo que querías? ¿Vengarte? No, Laura. Quería que asumieras lo que hiciste, que por una vez no salieras impune. Durante años hiciste creer a todo el mundo que eras perfecta, que tu vida era impecable, que yo era el marido tranquilo que te seguía el ritmo. Pues ya está, ahora todos saben quién eres. Se sentó en el sofá, exhausta. Me observó durante un rato antes de hablar. No lo hice porque no te quisiera. Lo hice porque me cansé de ser invisible. ¿Y acostarte con otro te devolvió la visibilidad? Por un tiempo, sí. Me hacía sentir diferente, viva. No esperaba enamorarme, pero pasó. Entonces me hiciste un favor, respondí sin alzar la voz. Ahora también yo puedo dejar de fingir. ¿Y eso qué significa? Significa que mañana mismo presento los papeles del divorcio. Levantó la cabeza como si esperara otra respuesta, pero vio en mi cara que no había margen. Sabes que me estás dejando sin nada, dijo con un tono casi infantil. Sin trabajo, sin pareja, sin hogar. No te estoy dejando sin nada. Te estoy devolviendo lo que elegiste. No habló más. Se levantó, cogió el abrigo y se fue sin mirar atrás. Escuché el sonido del ascensor bajando y, por primera vez desde que todo empezó, sentí que se cerraba una etapa. No fue alivio, fue simplemente silencio. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. En el trabajo nadie mencionó nada, aunque estoy seguro de que alguno ya se había enterado. Yo cumplía con mis horarios y volvía a casa a las 4, sin ganas de hacer nada, pero sin remordimientos. Por las noches cenaba algo rápido y veía cualquier programa absurdo solo para escuchar voces. No pensé en buscarla ni en saber más de ella.
Ya no había nada que entender. Una tarde recibí una llamada de su madre. Habló sin rodeos. No sé lo que ha pasado entre vosotros, pero lo que hiciste fue cruel. No fue cruel. Fue justo. Eras un buen chico, Marcos. No hacía falta esto. Lo sé, pero ya no soy ese chico. Colgó. Después de eso, silencio total. Laura desapareció. Ningún mensaje, ninguna visita. Supe por una amiga común que se había ido a vivir con una prima en León. Perdió el trabajo y el otro tipo, Javier, la dejó a la semana de que todo saliera a la luz. Eso último no me alegró. Solo lo anoté mentalmente como un cierre lógico. Pasaron casi 2 meses hasta que volví a verla. Fue por casualidad, en la calle Toro, una tarde de sábado. Iba sola, con una bolsa de supermercado en la mano. Me vio, dudó si acercarse o seguir de largo. Al final se acercó. «Te ves diferente», me dijo. «Duermo mejor», respondí. «Yo no», contestó, con una media sonrisa triste. «Supongo que lo merezco. No voy a discutirlo». Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego añadió. «Quería pedirte perdón. No por lo que pasó, sino por la forma. Ya no hace falta. No cambia nada. Aún así, lo siento». Asentí, sin añadir nada. Ella se dio la vuelta y siguió caminando. La observé alejarse, más delgada, con el pelo recogido y una expresión que no reconocía. Ya no era la misma, pero tampoco yo. Aquella noche, al volver a casa, guardé las copias de las carpetas en una caja y la llevé al contenedor. No quería conservar pruebas de nada. Ya había terminado. La justicia, la venganza, el dolor, todo había pasado. Solo quedaba el silencio de un piso medio vacío, una cama para uno y una sensación extraña de haber sobrevivido a algo que no tenía nombre, algo que simplemente pasa y te obliga a seguir sin mirar atrás. Dormí sin soñar. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Las semanas siguientes no fueron especialmente duras, pero tampoco fueron fáciles. Era una sensación parecida a estar en pausa, como si todo siguiera funcionando a tu alrededor mientras tú intentas ponerte al día. Volvía del trabajo, preparaba la cena sin ganas, me sentaba en el sofá a ver cualquier cosa y, cuando me daba cuenta, ya era hora de dormir. La rutina me salvó del colapso emocional, pero también me mantuvo atrapado en una especie de anestesia mental que no me dejaba avanzar ni retroceder. Algunos amigos me escribieron para quedar, otros directamente desaparecieron como si la infidelidad fuera contagiosa, pero lo agradecí. No estaba en condiciones de explicar nada a nadie, ni de fingir que estaba superando el tema con madurez. Por dentro seguía reviviendo escenas, preguntas, momentos que ya no tenían solución. Un martes por la tarde, mientras organizaba unos documentos del banco, me llamó Laura. Había pasado más de un mes desde aquel encuentro en la calle Toro y no había vuelto a saber de ella. Dudé si contestar, pero lo hice. Su voz sonaba tranquila, como si ya hubiera ensayado lo que iba a decir. «No te voy a molestar mucho, solo quiero hablar contigo una última vez». «¿Sobre qué?» «Sobre todo. Si es sobre el pasado, ya lo conozco. Si es sobre el futuro, no me interesa. Aún así, quiero hablar. No es para pedirte nada. Solo necesito cerrar esto». Acepté. Quedamos al día siguiente en un parque a las afueras, donde solíamos ir hace años, antes de tener coche y planes más cómodos. Llegué 5 minutos antes, me senté en un banco de madera y esperé. Cuando llegó, la vi diferente. No por su ropa ni por su aspecto, sino por la forma en que caminaba. No traía prisa ni inseguridad, traía algo más parecido a aceptación. Se sentó sin saludar, sin preguntar cómo estaba, como si lo que venía después no necesitara introducción.
No me voy a justificar, no te voy a pedir perdón otra vez, y no vengo a hablar de Javier ni de nada que ya esté enterrado. Entonces dime qué quieres. Quiero decirte que me equivoqué, no por haber hecho lo que hice, sino por cómo lo manejé. No era solo que estuviera cansada de nosotros, era que ya no me reconocía en la vida que teníamos. Me sentía una invitada en mi propia casa. Y en lugar de hablarlo, preferiste desaparecer. No quise desaparecer, Marcos. Quise sentir que no estaba atrapada. No supe hacerlo bien, lo sé. No es que no lo supieras. No quisiste. Elegiste la salida más cómoda para ti, sin pensar en lo que dejabas detrás. Tal vez, pero ahora entiendo el daño que hice. Cuando te vi en la calle y me miraste como si fuera una desconocida, ahí entendí todo. Que ya no había vuelta atrás. Que no podía recuperar nada. ¿Y esperas que eso me consuele? No, no espero nada. Solo vine a dejar las cosas claras. No me fui por otro, me fui porque ya no podía más con nosotros. Lo que pasó con él solo fue una consecuencia. Podrías haberme dicho que querías irte, sin hacerme pasar por imbécil. Lo sé. Nos quedamos callados un rato. El parque estaba vacío, solo se oía el ruido lejano de un coche cada cierto tiempo. Ella respiró hondo antes de volver a hablar. He encontrado un piso. No es gran cosa, pero está bien. Ya tengo un trabajo nuevo. No gano lo mismo, pero me basta. Me alegro. Solo quería que lo supieras. No necesito nada de ti. No hay pensión, no hay reparto de bienes complicado. No voy a pelear por nada. ¿Y eso a qué viene? A que no quiero que pienses que vine a remover nada. No quiero quedarme con lo que no me pertenece. Hace tiempo que ya no me pertenece nada de ti. Lo sé. Miró al suelo, recogió una piedra pequeña y la dejó caer otra vez. No dijo nada más durante un minuto entero. Luego se giró hacia mí, más seria. ¿Te has planteado volver a empezar con alguien? No. ¿Por qué? Porque no me fío. No solo de los demás, tampoco de mí. Me he pasado demasiadas noches dudando de todo, intentando saber en qué fallé, y todavía no tengo una respuesta. No fallaste. Eso ya no me sirve. Se levantó del banco, se sacudió las manos y me miró por última vez. Gracias por venir. Aunque no sirva de mucho, quería mirarte a los ojos y decírtelo todo sin huir. Ya has hecho bastante. Lo sé. Cuídate, Marcos. Tú también. Se fue sin mirar atrás, y esta vez no sentí que quedara nada pendiente. Solo vacío. No del que duele, sino del que deja espacio para otra cosa. No me moví del banco hasta media hora después. Tenía frío en la espalda, las manos adormecidas y la cabeza en blanco, pero no sentí ganas de llorar, ni de gritar, ni de mandar un mensaje. Esa fue nuestra última conversación. No hubo reconciliación ni odio. Solo dos personas que habían llegado al final sin nada más que decirse. Al volver a casa, saqué una caja donde aún guardaba algunas fotos y recuerdos suyos. No los rompí ni los tiré. Los dejé dentro, cerré la tapa y la guardé en el altillo. No porque pensara volver a abrirla, sino porque no quería seguir viendo el pasado como una amenaza. Lo que viví con ella no había sido todo falso, pero ya no me servía para seguir. Empecé a salir más, no para ligar ni para distraerme, solo para estar entre gente. Fui a cenar con mi hermano, volví a correr por las mañanas, incluso me apunté a un taller de cocina porque necesitaba aprender a hacer algo que no fueran macarrones y filetes. Me costaba hablar del tema, así que cuando alguien preguntaba, simplemente decía que me había separado y que fue duro, pero que estaba bien. Y eso era verdad. Ya estaba bien. No perfecto, no feliz, pero entero.
Pasaron 2 meses y volví a cruzármela una vez, en un supermercado. Me vio, me saludó con la cabeza y yo hice lo mismo. No nos dijimos nada más. Fue como ver a alguien con quien compartiste un piso de estudiante, alguien que formó parte de tu vida pero que ya no tiene espacio en ella. Esa noche me di cuenta de que ya no la odiaba. Que el dolor se había ido sin que me diera cuenta. No fue un proceso mágico, no hubo un día específico en que se me pasara todo. Simplemente, un día, dejé de pensar en ella cada vez que sonaba una canción o alguien me preguntaba por mi estado civil. Y eso, supongo, era lo más parecido a la libertad. La vida después de una traición no se siente como un nuevo comienzo, al menos no al principio. No hay ese entusiasmo por arrancar de cero que tanta gente describe, ni una sensación clara de alivio. Al principio solo hay silencio, una especie de calma tensa donde todo sigue su curso, pero cada gesto que haces, cada conversación que tienes, está todavía contaminada por todo lo que viviste antes. Cuando alguien te pregunta por tu estado civil y contestas divorciado, lo haces sin pensar, pero luego, al quedarte solo, te das cuenta de que ese simple dato ya lo cambia todo. No es que defina quién eres, pero sí marca el punto exacto en que algo dejó de funcionar en tu vida. Volví a salir con gente del trabajo, algo que antes evitaba por costumbre. Me apunté a un par de cenas, una escapada de fin de semana que organizaron y hasta acepté la invitación de uno de ellos para ir a una barbacoa familiar. No porque tuviera un interés especial, sino porque ya no tenía excusas para quedarme en casa. Me sorprendió darme cuenta de que podía estar en un grupo sin que me miraran con compasión, que no hacía falta contar lo que había pasado ni explicar nada. La gente, al final, tiene sus propios problemas, y lo tuyo es una historia más. Eso también me ayudó. Saber que ya no era el protagonista de mi propio drama, sino solo alguien que sigue adelante como todos. Un día, mientras revisaba papeles para cerrar un trámite del banco, encontré por casualidad el certificado de matrimonio. No lo había roto ni tirado, simplemente estaba ahí, entre seguros y pólizas, como si todavía formara parte del inventario de mi vida. Lo observé unos minutos y lo dejé a un lado sin sentir nada especial. No era un recuerdo bonito ni un documento doloroso. Solo un papel que ya no tenía ninguna utilidad. Esa indiferencia me hizo darme cuenta de cuánto había cambiado. Antes todo me dolía. Las fotos, las canciones, incluso los sitios por los que pasábamos juntos. Ahora, nada. Solo pasos. Solo días. Tuve un par de intentos de empezar algo con otras mujeres. Una chica que conocí en el curso de cocina me invitó a tomar algo una noche. Salimos 3 veces, cenamos, hablamos, pero no fue a más. No por falta de interés, sino porque todavía no tenía el chip cambiado. Me gustaba su compañía, pero no me imaginaba en una nueva relación. Ella lo notó y no insistió. Nos quedamos como conocidos cordiales. Luego conocí a otra por medio de mi hermano, una amiga suya separada también, con la que compartí algunas historias, algunas risas, incluso un par de noches en su casa, pero no avanzamos. Ella lo entendió mejor que nadie. Me dijo una frase que se me quedó grabada: tú todavía estás desmontando un edificio y yo ya quiero construir otro. No estamos en la misma fase. Y tenía razón. El tiempo hizo su trabajo. De forma lenta, sin apuros. Volví a tener ganas de hacer cosas simples, como cocinar para mí sin que pareciera una obligación, leer por las noches sin sentir que estaba matando el tiempo o salir a caminar sin un destino fijo. Cosas que había dejado de disfrutar cuando todo se convirtió en tensión y silencio compartido. Volví a ver a mis padres, con quienes durante un tiempo evité hablar demasiado del tema. No les oculté lo que había pasado, pero tampoco entré en detalles. Les bastó con saber que estaba bien, que no necesitaba ayuda y que no guardaba rencor. Eso los tranquilizó.
Para ellos, Laura era parte de la familia y su ausencia también dejó un hueco, pero se adaptaron rápido, como suele hacer la gente mayor cuando entiende que hay cosas que no tienen arreglo. Un día recibí una carta de parte de su abogado. Era un documento formal sobre el reparto definitivo de bienes, la renuncia a cualquier reclamación futura y la confirmación del divorcio como proceso cerrado. Lo firmé sin pensarlo. Lo mandé por correo certificado. No sentí ni alivio ni pena. Solo cerré una carpeta más. Otra fase completada. Nunca volví a saber mucho de Laura. Supe que seguía trabajando en León, que se había mudado a otro piso y que no había rehecho su vida sentimental de forma estable. Lo supe por terceros, no porque me interesara. Ya no tenía curiosidad por lo que hacía o dejaba de hacer. No porque me diera igual su existencia, sino porque ya no formaba parte de la mía. Habíamos compartido mucho, sí, pero ahora solo éramos dos adultos que tomaron decisiones, algunas equivocadas, y que pagaron las consecuencias. Nada más. Lo que aprendí de todo esto no es algo que puedas escribir en una frase para ponerla en la pared. No hay moralejas claras ni mensajes bonitos. Solo aprendí que uno puede hacer todo bien y aún así terminar mal. Que ser fiel, cuidar, escuchar, estar, no garantiza que la otra persona lo valore o lo devuelva. Aprendí que nadie es propiedad de nadie y que la traición no siempre viene con mala intención. A veces viene con cansancio, con rutina, con esa sensación estúpida de que la vida se te escapa si no rompes algo. Y cuando lo rompes, te das cuenta de que lo que venía después tampoco era lo que esperabas. También entendí que uno no puede quedarse demasiado tiempo en el papel de víctima. Te puede doler, te puede cabrear, puedes tomar represalias y eso te ayuda a cerrar, pero si te quedas ahí, te estancas. Hay que salir de ese lugar, aunque cueste, aunque no tengas ganas. Porque si no lo haces, te conviertes en otra versión de lo que te rompió. Hoy vivo solo, pero no me siento solo. No tengo pareja ni planes a corto plazo, pero tampoco siento que me falte algo. Tengo amigos, una rutina que me gusta, proyectos pequeños que me mantienen activo. No necesito prometerme que no volveré a confiar o que no me enamoraré otra vez. No hago ese tipo de declaraciones. Solo vivo. Día a día. Si algo llega, bien. Y si no, también. Miro atrás y no me arrepiento de haber amado a Laura. Tampoco me arrepiento de haber hecho todo lo posible por salvar algo que ella ya había decidido enterrar. Pero me alegro de haber reaccionado a tiempo, de haber puesto límites, de no haber permitido que me hundiera del todo. Lo que pasó me rompió, pero no me destruyó. Y eso, al final, es lo único que importa. Así terminó todo. Sin fuegos artificiales, sin reconciliaciones, sin tragedias. Solo con dos personas que se cruzaron, compartieron una parte de su vida, cometieron errores y siguieron caminos distintos. No necesito que nadie lo entienda, ni que me digan que hice lo correcto. Lo viví, lo sufrí, lo superé. Ahora sigo. Y con eso, me basta.